decía que hoy vamos a trabajar lo que son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Para comenzar esta Segunda Guerra Mundial, vamos a ver qué sucedió en la finalización de la primera, en el Tratado de Versalles, y cómo posteriormente se va a desarrollar esta Segunda Guerra, qué antecedentes va a haber para que se desarrolle, ¿no? En su cuaderno de sociales deben haber marcado el segundo periodo, los que hicieron en la sinopsis, segundo periodo, si no, lo han marcado en su cuaderno, entonces marquen en su cuaderno segundo periodo, y escribimos como título antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Voy a estar trabajando en el tablero, la idea es que voy a estar enfocando el tablero para que ustedes no se vayan quedando, lo voy explicando, voy escribiendo y ustedes también van dando el ¿listo? Entonces voy a borrar esta parte, con ustedes. Entonces, como título, vamos a colocar antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como ustedes vieron todos el documental, ¿qué me pueden contar acerca de cuáles son los acontecimientos antes que estallara la Segunda Guerra Mundial? No todos a la vez. ¿Cuáles serían esos acontecimientos antes? Pues que en Alemania... Es que Mariana tiene problemas con la conexión, entonces por eso está que se entra y se sale. Listo, tranquila. Igual a mí me pasó ahorita, entonces no hay problema. Pues igual si entra o sale, pues yo estoy pendiente de aceptar. Bueno, ¿cuáles serían esos antecedentes? Pues que antes en Alemania ocurrió una tasa de desempleo muy grande y pues había también hambruna y toda esa situación. Bueno, sí. Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás, antes de que empecemos con la hambruna y con el desempleo. Bueno, cuando nosotros estábamos hablando para que estallara una Segunda Guerra Mundial, tenemos que empezar desde la primera. Cuando se termina la primera, se declara oficialmente terminada la Primera Guerra en 1918. Se firma el Tratado de Paz en 1919, ¿cierto? Con el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles, cuando nosotros lo vimos, decía que le colocaban ciertas imposiciones a Alemania. Esas imposiciones a Alemania eran que tenía que reducir su ejército, ¿cierto? Que entregar sus colonias. Y adicionalmente que tenía que pagarle una indemnización a los países que lo habían vencido. Bueno, uno dice, bueno, es pasable esas condiciones, pero uno también se hace una pregunta un poco retórica. Dice, bueno, si Alemania tiene que pagarle a los países que lo vencieron, ¿de dónde va a sacar los recursos necesarios para pagarle si todos eran contra Alemania y Alemania quedó totalmente destruida? ¿Cierto? Entonces, es como la pregunta de dónde va a sacar ese dinero. Cuando Alemania decide acogerse a todas esas condiciones y cambiar ese tipo de gobierno con el Kaiser Guillermo II, cambia, ¿cierto? Él decide endeudarse para reconstruir o estabilizar lo que es su economía y pagar esas restricciones a los países que lo vencieron. ¿A quién acude? Toda Europa está destruida, pero hay una potencia que en ese momento se involucró sin querer, o bueno, queriendo, pero tiene toda la economía del mundo en sus manos. ¿De quién estamos hablando? Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Alemania con Estados Unidos? Le dice, bueno, ya que a mí me toca pagarles unas indemnizaciones a ustedes por haberme vencido, pues voy a sacar un préstamo a los Estados Unidos. Ese préstamo a los Estados Unidos empieza a regir a partir de 1919-1920 y resulta que Alemania empieza a reconstruirse, tanto como país con ese préstamo, también pagar indemnizaciones y los países también se están reconstruyendo.
Pero el problema que había verdaderamente en Alemania, lo que tú decías, era el desempleo. Y necesitaban ubicar una persona que les llevara un ideal totalmente diferente, que los pudiera reconstruir como país, ¿cierto? Y que diera otra fuente de ingresos diferente a lo que fue la fabricación de armas o fabricación bélica, ¿no? Querían como volver a construir esa nación. ¿Qué sucede? No solamente los Estados Unidos le va a prestar a Alemania, sino le presta a Francia, le presta a Inglaterra, le presta a los demás. En ese momento, la economía estadounidense era muy hábil, estable, crecía, pero había un problema. Que las fábricas que tenían los Estados Unidos, la economía que tenían los Estados Unidos crecía bastante, que todas sus fábricas o absolutamente todo lo relacionado con acciones de las fábricas se empezaron a valorar y súper valorar. Tanto fue así que la economía de las personas estadounidenses empezaron a invertir no solamente en activar la economía, sino en las fábricas constantemente empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer la economía, como una burbuja. Por esa economía se sostenía de los intereses o del pago contributivo de Alemania. Resulta que Alemania pudo sostener su economía al inicio, pero como había mucho desempleo, volvió y se quebró, ¿cierto? Y no pudo pagarle a los Estados Unidos. Cuando se quiebra y no le paga a los Estados Unidos, empieza a caer en crisis los Estados Unidos porque tiene una economía creciente en base a la reconstrucción de Europa. Entonces, empiezan las personas a tener pánico generalizado por las acciones de sus empresas. A esto, más adelante se le va a conocer como el crack del 29, el choque, ¿cierto?, de esa economía estadounidense. Pero antes de que cayera y antes de que Alemania no le pagara lo suficiente, se dice que tanto creció la economía estadounidense que alcanzó a conformar los famosos trusts, que son esas grandes asociaciones financieras que existen en las mejoras de la industria norteamericana. Esa industria norteamericana no solamente estaba basada en electrodomésticos, ¿cierto? No solamente está basada en el pago de retribución alemana, sino en la creación de la bolsa de valores. Ahí aparece la creación de bolsa de valores y las acciones volátiles que tiene nuestro mercado. Resulta que las empresas se valoraron y valoraron tanto que se creó una burbuja, una sobrevaloración de lo que verdaderamente producía y la gente se sacaba dinero prestado de los bancos para comprar acciones y al comprar esas acciones lo que hacía era subir el precio más de las fábricas. Cuando decimos ya que a finales más o menos de 1928, lo que es específicamente lo que es en octubre de 1929, ya se presenta lo que es todo el crack o la bolsa de valores de Nueva York, era la bolsa del Wall Street. Y se dice que este es uno de los acontecimientos más importantes para que se desatara la Segunda Guerra Mundial. A esto se le conoce la crisis del 29. Hechos específicos, como les venía diciendo, hechos específicos o antecedentes para que se desarrollara la Segunda Guerra Mundial. Lo que nosotros conocemos como la crisis del 29, que es donde Estados Unidos como potencia mundial se quiebra, potencia mundial, cae en crisis económica, ¿no? Entonces, la crisis del 29, la potencia mundial cae en crisis económica, que es los Estados Unidos, ¿no? Tenemos otra importante, la burbuja económica que creó, eso es uno de los acontecimientos importantes, la burbuja económica que creó entre los Estados Unidos como construcción de potencia, sobrevaloración de sus acciones, sobrevaloración de sus empresas y
el préstamo que le generó a Alemania y que Alemania no le devolvió. Entonces, se crea una burbuja económica de Estados Unidos y falta de pago por Alemania, ¿no? Bueno, otro de los acontecimientos importantes. Tenemos dentro de esos acontecimientos importantes el famoso pánico que va a generar a todos aquellos empresarios de los Estados Unidos, que es el pánico generalizado, y muchos de esos empresarios que se vieron quebrados en el 29, dice que muchos tomaron la decisión de ir a retirar el valor de sus acciones de cada empresa, porque se habían endeudado con bancos, y fueron a retirar el valor de esas acciones, perdón, y resulta que valían lo mínimo. ¿Por qué? Porque todo había caído en la bolsa de valores. Ellos tenían deudas de millones y millones y millones de dólares con los bancos y la única opción para ellos era suicidarse. Entonces ahí se dice que también disminuyó bastante la población porque la gente, en vez de pagar sus deudas, tomó la decisión de quitarse la vida. Encontramos que la única forma para recuperar Estados Unidos, esa posición económica, fue incentivar otro tipo de industria y acogerse al sistema imperialista. Recordemos un sistema imperialista y colonialista. El sistema colonialista era dominar el territorio, bien sea por guerra o demás. El sistema imperialista era imponer sus leyes con las condiciones económicas. Entonces, ¿qué decide Estados Unidos para reactivar su economía? Y eso lo vamos a ver más reflejado también en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se da cuenta de que su industria está quebrada. La única forma para poder reactivar su economía y seguir consolidándose como primera potencia mundial es incentivar nuevamente, escuchen, nuevamente la industria bélica. Pero ¿contra quién va a incentivar la industria bélica? Sí, acuérdense que ya habían hecho un pacto en Europa, que era el Tratado de Versalles. Alemania supuestamente estaba cumpliendo las condiciones necesarias. Entonces tendrían que incentivar la industria bélica a través de tratados comerciales e intervención militar a los países latinoamericanos. Era decir que lo que era Estados Unidos empieza a meter las narices en países latinoamericanos como México, Nicaragua, Salvador, Chile, Honduras. ¿Para qué? Para que se generaran ciertas revoluciones internas y así Estados Unidos poder vender armas a estos países y activar su economía para no quebrarse y que esos países se destruyeran en sí y lo reconocieran también como primera potencia mundial. Fue una estrategia. Esa estrategia se va a conocer como la estrategia conocida de Franklin Roosevelt. Roosevelt, después de la caída del 29, va a ser electo presidente, ¿cierto? Y este presidente va a incentivar lo que es la intervención latinoamericana. Para que Estados Unidos en sí no se pueda quebrar. A esta iniciativa se le conoce como el New Deal. ¿Listo? Como significa como el nuevo día, como el nuevo contexto. Y sabemos que él empieza esta iniciativa, tristemente, en 1932. Quienes vamos a pagar ese contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial vamos a ser todos los países latinoamericanos. ¿Listo? Entonces, tenemos como antecedentes la crisis del 29, tenemos la burbuja económica de los Estados Unidos y que la rompió Alemania. Tenemos la imposición del imperialismo en Latinoamérica. Imposición del imperialismo
en Latinoamérica, ¿a través de quién? A través de la política conocida como el New Deal, que fue proclamado por Franklin Roosevelt. Tengan muy en cuenta este nombre, Franklin Roosevelt, porque Roosevelt va mucho a intervenir en todas las revoluciones latinoamericanas y no solamente él, sino su siguiente descendiente, donde va a conformar ciertas políticas del Gran Garrote, que vamos a ver más adelante cuando veamos revoluciones latinoamericanas. Entonces fue por Franklin Roosevelt. Profe, ¿puedes bajar un poquito más la cámara? Ahí, gracias. Franklin Roosevelt. Bueno, hasta ahí solamente estamos viendo lo que es el contexto, parte del contexto latinoamericano y parte del contexto estadounidense. Entonces, ¿qué pasó después del Tratado de Versalles? Sabemos que, bueno, que Estados Unidos se ofrece como mediador para que Alemania se reconstruya, para que las potencias europeas se construyan, ¿cierto? Como ese acreedor. Y sabemos que la economía de Estados Unidos fluye, se vuelve una burbuja económica, se valoriza bastante, las personas se alocan comprando acciones, empresas y demás, sacan prestado en bancos, pero cuando definitivamente en 1929, 9 años después, Alemania no puede sostener esa economía de préstamo y pago a los Estados Unidos, se rompe esta burbuja económica, la gente entra en pánico, intenta retirar el valor de sus acciones, se desvalorizan sus acciones, los bancos cobran a las personas no tienen cómo devolver ese dinero, muchas se suicidan, otras se declaran en bancarrota, Estados Unidos se quiebra totalmente económicamente y entra en una gran depresión económica. Se dice que en 1932 aparece la imposición del imperialismo a Latinoamérica como una medida de reconstrucción de la economía estadounidense y aparece un nuevo presidente conocido como Franklin Roosevelt que activa esa economía a través de ese imperialismo con una estrategia conocida como el New Deal. Listo. Hasta ahí, claro. La parte de la visión estadounidense. Vamos a ver la parte de Europa. A ver qué pasó en Europa. Entonces voy a borrar. ¿Ya tomaron apuntes? Vamos a mirar en Europa. Lo primero que tenemos que decir es que la economía era una economía que tenía que construirse. Empecemos con Alemania. Tenía que construirse. El primer cambio que tuvo, o ese antecedente que tuvo Alemania, fue cambiar el sistema político que poseía, ¿cierto? Que era un tipo de monarquía, un tipo de ministros, de cancilleres también que poseía, y tiene que cambiar. Nace un partido importante donde lo van a conformar todos aquellos obreros desempleados o militares desempleados que quedaron en la Primera Guerra Mundial con las imposiciones del Tratado de Versalles. Ese partido se conoce como Partido Socialista, Nacionalista, ¿cierto? Obrero, que va a ser más adelante conocido como el Partido Nazi, ¿cierto? Entonces aparece un movimiento ideológico como el nacionalismo, que es un partido obrero. En Alemania, ¿no? En Alemania. Listo. ¿Qué sucede también? Hay dificultades que de económicas y sobre todo de empleo. Entonces,
hay desempleo. Sigue habiendo tensiones, ¿cierto? Encontramos que sigue habiendo tensiones entre algunos de los países que fueron vencidos y otros que fueron vencedores. Entre esos países que fueron vencidos, como que nace en ellos un sentimiento de revancha, de lucha, ¿cierto? Porque fueron muy injustos, porque fueron los únicos que castigaron, ¿cierto? Y nace un sentimiento de revancha en contra de los demás. Cuando nace ese sentimiento de revancha, consigo da pie para que nazca movimientos o ideologías totalitaristas. Ejemplo, en Italia nace una ideología totalmente totalitarista, que este hombre que sube al poder cree que encarna todas las necesidades del pueblo. ¿Quién fue ese hombre que subió en Italia? Benito Mussolini. Sí, Benito Mussolini. Entonces, los antecedentes. Nace en Alemania un nacionalismo, especialmente obrero, por las fábricas. Hay un desempleo y descontento general, ¿cierto? También en Alemania nace una ideología que es la fascista, con Benito Mussolini. Y nacen ideologías totalitaristas. También nace ese sentimiento y recelo de revancha. ¿Cierto? Nace ese sentimiento y recelo de revancha que tienen las potencias vencidas. Aparece otra potencia mundial y otra potencia económica que no estaba quebrada. ¿Cuál es la otra potencia económica? Gran Bretaña. La Unión Soviética. La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era la única que no estaba quebrada. Recordemos que empezó Lenin, la construyó y después siguió Stalin. Stalin duró 30 años. Tanto fue que cada 5 años hacía un plan de progreso que era el quincenal y hacía que esta potencia se reconstruyera y reconstruyera tanto que fuera potencia económica, ¿no? Y es lo que más adelante se va a desatar entre los Estados Unidos y Rusia o la URSS, que se va a conocer como la famosa Guerra Fría. Ese choque de ideologías capitalistas y comunistas que se desarrollan entre ellos, ¿no? Entonces tenemos a otra potencia económica y ese recelo de los Estados Unidos, ¿no? El sentimiento de recelo y revancha de las potencias vencidas, y tenemos lo que es una potencia económica comunista, ¿no? Que es la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No se llama Rusia, sino Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Listo? Bueno, de aquí también tenemos que ver otro pequeño panorama que se estaba presentando a continuación de Rusia. Había una disputa de territorio y también de muchos años de antigüedad que se va a desarrollar entre Japón y China. Japón, siendo una isla, quiere conocerse o darse a conocer como
una potencia también económica en Asia, una potencia dominante en Asia, e intenta también volverse totalitarista e intentar conquistar a China, ¿cierto? Entonces, digamos que este movimiento totalitarista no solamente se va a desarrollar en Europa, sino va a traspasar límites y va a llegar hasta Asia, entre Japón y China. ¿Listo? Entonces, con eso aparece también un movimiento totalitarista entre Japón y China. Recordemos que ellos más adelante van a firmar un pacto con Berlín y también con Italia, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos antecedentes. Y el más importante, el incumplimiento del Tratado de Versalles, que es uno de los antecedentes principales. Incumplimiento del Tratado de Versalles. Estos son todos los acontecimientos que van a desatar una Segunda Guerra Mundial. Pero para que se desate una Segunda Guerra Mundial y para entender quién va en contra de quién, tenemos que ver otro temita chiquitico, que son los famosos movimientos totalitaristas. Entonces vamos a aclarar qué es un anarquismo, qué es un nacionalismo, qué es un fascismo, qué es un socialismo, qué es un comunismo y qué es un movimiento franquista, que son los movimientos que se desatan en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? ¿Ya copiaron acá? Bueno, Pero en entonces lo que 5, está profe. copiando. Dime. Si me puedes esperar 5. Ok. Vamos a escribir como título pequeñito lo que son movimientos totalitaristas. Bueno, recordemos que en nuestro mapa de temas que están en la plataforma, el primer tema que aparecía eran movimientos totalitaristas, aparecía Segunda Guerra Mundial, después Guerra Fría, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ya vimos los antecedentes, o sea, todos los conflictos que hay de por medio para que se desate lo que es una Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver todas las ideologías nacientes de esos conflictos para que choquen y estalle una Segunda Guerra Mundial. Entonces, como título, lo que es movimientos totalitaristas. Vamos con el primer movimiento totalitarista, que se va a desarrollar no antes de la Segunda Guerra Mundial, sino en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que es conocido como el movimiento anarquista. Hoy en día, este movimiento es una subcultura urbana. Hay muchos chicos que se introducen en la vida de identificarse con ese movimiento o con esos ideales de pensamiento. El anarquismo. ¿Alguien sabe qué es anarquista o qué es el anarquismo? Profe, que Amelie se acaba de salir porque tuvo problemas con la conexión. Gracias. ¿Alguien sabe qué es el anarquismo? ¿En el que uno puede hacer lo que quiera? Sí, tiene algo que ver con lo que uno quiera, pero tiene ciertas reglas. ¿Pretender eliminar un estado o algo así? Más o menos. Bueno,
Es un sistema de pensamiento filosófico donde lo colocan en teoría y lo llevan a la práctica. Entonces, ¿qué plantea este movimiento de anarquismo? Plantea que el hombre debe ser libre sin ningún sistema político, ni va a haber leyes o normas. Que el hombre debe ser consciente de su libertad y debe ser consciente de autorregularse para así a través de su libertad buscar un fin en común. Algo muy hipotético, utópico, porque nosotros no sabemos manejar nuestra libertad. O bueno, parte sí. Entonces lo que busca verdaderamente es construir el ser humano totalmente libre, sin imposiciones, sin reglamentos, sin leyes, sin un sistema, pero a la vez que contribuya a la generación de la construcción masiva de este ser humano. Entonces, muy complicado el ideal. ¿Cómo se representa? Ustedes de pronto han visto el grafitis de lo que es el anarquismo. Se representa con un círculo y una A, negra y roja, ¿no? Entonces, el anarquismo, ¿qué comprende? La ausencia de un sistema político. Entonces, ausencia de un sistema político. La ausencia de un sistema político. Esta propuesta fue creada por William Godwin. ¿Cuándo fue creado? Él es un filósofo. En 1756, nace él y la crea a medida de que se está terminando lo que es la Segunda Guerra Mundial. Más o menos el dato específico es en 1943, empieza a crear este pensamiento. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el mayor problema que hubo en esa Segunda Guerra Mundial fue las imposiciones políticas de cada país, tanto los vencidos como los vencedores y los países neutros que estuvieron en el desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Qué propone prácticamente este sistema totalitarista? Vivir sin leyes, vivir sin restricciones. Sin restricciones. Vivir sin leyes, vivir sin restricciones. Que no exista la propiedad privada y que no haya una opresión. No exista la propiedad privada. Ni un sistema de opresión. Ningún sistema de opresión. Y lo que les venía diciendo, que la razón del ser humano es ser totalmente libre. La razón del ser humano es ser totalmente libre. Y construir un hombre totalmente libre, ¿no? Dice que una ayuda mutua, respetando las libertades, sin tener restricciones, sin tener normas, pero que magnificar al ser humano totalmente libre. Ese es uno de los movimientos totalitaristas. Hoy en día es una subcultura. Muchos jóvenes buscan como esa libertad y se adhieren a esta tribu urbana, ¿no? Vamos con uno que ustedes ya conocen. Se desarrolló en la URS. ¿Qué es él? Pues se desarrolla en Rusia. ¿Socialismo? ¿Comunismo? Comunismo.
hay una diferencia grande entre socialismo y comunismo. Vamos a mirar las diferencias entre socialismo y comunismo. Bueno, vamos con la siguiente, que es el comunismo. Comunismo. ¿Qué buscaba el comunismo cuando se dio la Revolución Rusa? ¿Ayudar a los obreros? Una parte, sí. ¿Qué más? Pues que todo el pueblo tuviera el mismo trato, ¿no? Sí. O sea, Decimos entonces que el comunismo es una doctrina política que busca la igualdad de las clases sociales. sin jerarquizar. Exacto, sin jerarquía. Entonces, el comunismo decimos que es una doctrina política que busca la igualdad de las clases sociales. ¿Cierto? Pero hay algo interesante, que elimina algo. Ellos eliminan y no conservan, eliminan la propiedad privada. Y el sistema de gobierno o el poder en sí le pertenece directamente a los trabajadores, ni siquiera al Estado o al líder que representa ese Estado de trabajadores. No, el poder masivo está en los trabajadores, es la diferencia. Y que no tienen ninguna propiedad privada, todos le pertenecen a todos los trabajadores. Está basado en principios del socialismo. ¿Cuáles principios del socialismo? Lo que vieron dos pensadores importantes, Carlos Marx y Federico Engels. Bueno, chicos, entonces, vamos a continuar la lectura rápido. La idea es hacer la lectura, explicar, pero que no les queden dudas y pues ahí les recompenso sus 10 minutos. Entonces, dime. Profe, ¿para cuándo hay que entregarlo? ¿La guía o eso? La actividad se las voy a dejar habilitada hasta el sábado a las 8 de la noche. ¿Listo? Para que tengan tiempo. Bueno, entonces, la Segunda Guerra Mundial. Dice, al acabar la Primera Guerra Mundial y al firmarse el Tratado de Versalles en 1919, los países participantes de la guerra no piensan que vaya a haber otra. O sea, están seguros de que no va a haber otra. Pero en sí, ¿quién quería otra? Alemania. ¿Por qué? Por la devastación y por las imposiciones tan crueles que les colocaron a Alemania. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron muy negativas y no se quieren olvidar. En los años 20 se vivió una etapa de apaciguamiento en las relaciones internas. Son unos años muy positivos para la economía, pero ¿para quién es positiva esa economía? Para la economía norteamericana, no tanto para la economía alemana, sino norteamericana y parte de Inglaterra y Francia que están en plena reconstrucción, ¿no? Lo que estamos hablando de el crack del 29. Al llegar los años 30, hay una depresión económica. Sabemos que esa depresión económica la va a generar Alemania y se va a notar más en los Estados Unidos. Se intenta superar con diferentes políticas. Una de ellas es fomentar la industria armamentística. Oiga, yo ya había escuchado esto antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. ¿Acaso no había una paz armada? Algo así como un momento de tensiones donde las personas empezaban como a armarse, pero que había como una paz, una tranquilidad, y empezaron como esa industria armamentista, bélica, a competir quién tenía más poderío una sobre otra. Acá se está repitiendo lo mismo. O sea, hay mucha tranquilidad, pero nuevamente empieza a crearse la industria bélica para incentivar nuevamente o reactivar la economía que venía en depresión, que es la economía estadounidense. Entonces, la economía estadounidense, la única forma de reactivarla es creando armas. Entonces, eso ya lo habíamos vivido y nuevamente se revive este proceso.
Bueno, esto va a causar una tensión internacional. Algunos países como Alemania o Japón se muestran agresivos y buscan ampliar su territorio. El militarismo es la característica de esta etapa. Entonces, cada uno empieza a armarse, a crear ejército, a aumentar su poderío militar, ¿cierto? Y empiezan a volverse agresivos. Entonces, ya saben que después de la creación de una industria armamentística, lo que viene es una batalla. Entonces, esa es la famosa paz armada, ¿no? Las sociedades de naciones entran en crisis. Sociedad de naciones. ¿Quién es la sociedad de naciones? Inglaterra, Francia y las demás potencias, ¿no? Porque no resuelven los conflictos internacionales y no son capaces de detener la conquista de esos países. ¿Cuál es la conquista de cuáles países? Alemania, recordemos que se vuelve agresivo junto con Japón, crean un poderío militar y empiezan a invadir a Austria. Entonces no son capaces de contenerlos y decirle, oiga, espere, usted tiene un tratado de Versalles, usted tiene que cumplirlo. No. Se sienten débiles e impotentes porque no pueden controlar. ¿Cuáles fueron en sí las causas profundas para que se desarrollara esta Segunda Guerra Mundial? Dice, el primero es el sentimiento de revancha que quieren los alemanes, ¿no? Porque fueron humillados a través de lo que es el Tratado de Versalles, este pacto que fue obligado a firmarnos porque ellos quisieron, ¿no? Los alemanes salieron derrotados de la Primera Guerra Mundial, querían la venganza. Además, Hitler estaba en el poder y justificaba su política expansionista con la teoría de un espacio vital. Es decir, yo tengo que crecer, yo tengo que ser un país, una potencia, yo tengo que reconstruirme y para reconstruirme necesito más campo y más espacio. Conquistó, lo que yo les había dicho, conquistó Austria y la región de los sudestes. Listo, la región de los sudestes que nosotros conocemos como Checoslovaquia y Lituania, ¿listo? Bueno, a esto se le suma lo que nosotros ya habíamos visto, que es la crisis económica del 29, que es el capitalismo voraz que va a generar los Estados Unidos. También tienen la única forma de recuperar su industria es por el intervencionismo de los estados, es decir, que va a intervenir en las políticas de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, creando revoluciones, creando conflictos para así activar su industria y generando revueltas entre ellos para venta de armas, ¿no? La solución de crear una industria armamentística contra el paro influyó en el estallido de la guerra, la crisis, el malestar social. También hay algo importante porque van a tener miedo los Estados Unidos porque sigue creciendo el comunismo con Stalin, se vuelve potencia mundial en contra de los Estados Unidos, ¿no? Aparece la Sociedad de Naciones, no es un aspecto positivo, no es capaz de controlar. Estados Unidos intenta controlar esa Sociedad de Naciones, pero tiene sus propios problemas, deja bajo las normas de Inglaterra y Francia. Lo terrible es que cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania y lo que es Rusia no son aceptadas en la Sociedad de Naciones, según era una organización para pactar la paz, son discriminadas y esto va a generar más tensión entre ellas, entre esa Sociedad de Naciones y las potencias. Y adicionalmente aparece la invasión, ahí vemos que es la invasión de Italia, Abisinia, y vamos a encontrar también lo que es Japón, intenta invadir lo que es China. Bueno, miremos esta segunda, en la última parte. Dice, la carrera armamentista es una forma de dar trabajo al pueblo, ojo, trabajo al pueblo, creando industria bélica. Solucionando el paro en algunos países como Italia o Alemania, la industria de armas ocupaba el primer plano. En 1932, la Sociedad de Naciones intentó convocar una conferencia de desarme. Los países no aceptaron las condiciones propuestas y aún condujo más a una carrera armamentista. Entonces, la única forma de reactivar la economía entre Alemania, Italia y hasta mismo Estados Unidos era solamente con una carrera armamentista.
fábricas de armas. Esto ya lo habíamos vivido y lo habíamos vivido en la Primera Guerra Mundial. Y por último, las causas inmediatas. Lo primero es el expansionismo de países autoritarios o movimientos totalitaristas. Entonces tenemos lo que es Francia, lo que es España con el franquismo, Italia, Alemania, Rusia y parte de Japón, ¿no? Que son expansiones, países que se expanden, y especialmente dos, Alemania e Italia conquistando los territorios que habíamos dicho. ¿Cuáles? Alemania, Austria, Checoslovaquia y Lituania. Y lo que es Italia, que es Etiopía o Abisinia. Y tenemos la debilidad de las potencias democráticas, en este caso también Estados Unidos. Se critica la pasividad posteriormente de sus aliados, ya que Alemania e Italia estaban llevando a cabo una política militarista, y los Estados Unidos no se involucra al inicio de la Segunda Guerra Mundial debido a que hay una crisis, recuerden, hay una crisis económica, y prefiere solucionar sus propios problemas. ¿Cuándo se involucra en la Segunda Guerra Mundial? Cuando le atacan una base. ¿Cómo se llama esa base? Ustedes vieron el video. Pearl Harbor. Y la base de Pearl Harbor. Ahí es donde Japón lanza bombas contra Pearl Harbor, y ahí es donde prácticamente Estados Unidos le declara, ya cuando tiene ese poderío económico, la guerra a Japón, la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, chicos, preguntas que tengan de la lectura, preguntas en general que tengan. ¿Nada? Profe, es que estaba leyendo los puntos de la actividad y no entendí el tercero. A ver, ya miro entonces. Ya te explico punto por punto. Compartir, ya les comparto. Entonces, el primero, lee el texto, identifica palabras desconocidas, defínelas de acuerdo al contexto. Entonces ustedes lo hacen fácil. Señala de color naranja causas que propiciaron directamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Clasifícalas según corresponden, económicas, sociales y políticas. Acá, en el tercero, dice, identifica con color verde los países que están directamente relacionados con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y su ideología política. Entonces, ¿quiénes comenzaron la Segunda Guerra Mundial? Ejemplo, entonces tú los puedes sacar, los puedes señalar en la lectura con color verde o los sacas aparte. Y los puedes escribir, por ejemplo, Alemania. ¿Qué ideología política tuvo? Con las que vimos hoy, profe. Entonces, por ejemplo, escribes Alemania y al frente escribes la ideología política, nacionalismo. Italia, ¿qué ideología política? Fascismo. Estados Unidos, ¿qué ideología política? Patriotismo. Entonces, la idea es que identifiques país con la ideología política. Es eso. La cuarta, representa por medio de un esquema de telaraña las tensiones presentadas que se dieron en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Países invadidos e ideologías, ustedes la tienen ahí, en la primera lectura, ¿listo? Representa esta época de tensiones por medio de un mapa señalando las invasiones y causas políticas que dieron su origen. El quinto no lo van a hacer, el quinto lo hacemos en clase la próxima semana. Bueno. El sexto, analiza las ventajas y desventajas de la posición de los vencedores y las colonias invadidas según el contexto de la época y la posición geográfica. El quinto y el sexto lo hacemos en clase la próxima semana. Les quedarían para realizar primero, segundo, tercero y cuarto. Me quedarían solamente 4 puntos para realizar. ¿Listo? Lo que es el mapa y las ventajas y desventajas de los países lo hacemos acá en clase. Bueno, son solamente 4 puntos. Habilitado les dejo habilitado hoy a las 12 o 2 de la tarde, les dejo habilitado para que ustedes vayan a almorzar. Entonces les dejo desde las 2 de la tarde del día de hoy hasta las 5 de la tarde del sábado, para yo podérselo revisar el domingo. ¿Listo? 5 de la tarde del sábado se les dejo habilitado. Recuerden subir el archivo, si le toman foto, subirlo en PDF, todos los archivos subirlo en PDF para poderlos visualizar más fácil en la plataforma, ¿listo? Porque es que algunos archivos ustedes lo están subiendo y no dejan abrir, entonces la única forma es en PDF para la posterior visualización. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes?
No, Ok. No se les olvide el material para la próxima clase, entonces atlas, pergamino, micropuntas, colores y redes. ¿Listo? Y su cuaderno. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan en el desarrollo del trabajo, pues me escriben por WhatsApp. Con gusto les estoy colaborando, pero en horas hábiles. No me van a escribir por allá a la 1 de la mañana, 10 de la noche. No, por ahí, por muchas las 6. Hasta ahí.